En Voces Anónimas ocurre algo sorprendente con el público, porque son los seguidores los que nos nutren con sus propias experiencias, y muchos de ellos, al compartir sus anécdotas, terminaron convirtiéndose en protagonistas de algunos de los capítulos que fueron emitidos en las diferentes temporadas televisivas. En el año 2010 llegó un correo electrónico bastante extraño y misterioso a la producción del programa. Se trata del caso de Luis, un joven uruguayo de 20 años de edad. A pedido suyo, decidimos mantener en secreto su identidad, ya que este acontecimiento dejó algunas heridas que este joven no quiere remover. Su historia permaneció oculta en algún recóndito rincón de su memoria, pero hoy saldrá a la luz para que todos ustedes, al descubrirla, comprendan que a cualquiera de nosotros, en cualquier momento, le puede pasar algo imposible de explicar. Algo que puede sonar tan ilógico y absurdo como romper las barreras del tiempo para tener una cita con el futuro. Voces Anónimas 5. Cita con el futuro. Esta es una historia de amor moderna. Sin embargo, tiene tintes bastante perturbadores. Esta es la historia de Luis, un joven de 20 años que había empezado una relación telefónica por celular con una chica, una muchacha de unos 15 años. Él había llegado a ella a través de un amigo que había hablado por teléfono con ella y terminó pasándole el teléfono. Le gustó la voz, hubo un feeling, hubo una sintonía. Ahí comenzó una relación virtual, ¿no? Por teléfono, por mensaje de texto, por llamadas, pero nunca se veían, ¿no? Se dio esto de que se imaginaban el uno al otro, pero solamente tenían las voces, las risas escuchadas a través del teléfono. Y se mandaban mensajitos, a veces conversaban por teléfono, y todo siguió su curso natural hasta que finalmente acordaron conocerse. Ponen como punto de reunión Tres Cruces y ahí se encuentran. Y aquel día fue tan especial que Luis nunca olvidará aquella fecha, 21 de mayo del 2007. Ese fue el día que conoció realmente a Victoria. Victoria era una chica muy joven, así que fue acompañada por la hermana, quien de todas maneras tenía que ir a una agencia de trabajo. Así que Luis y Victoria la acompañaron y se quedaron en los escalones del edificio. Y por primera vez se quedaron solos.
era mucho más linda de lo que me imaginaba, de aquella imagen mental que él tenía. Luis se enamoró nuevamente de ella. Aquel encuentro que tan nervioso lo tenía había sido maravilloso. Era precioso escuchar su risa. Su voz, esa voz que él escuchaba por teléfono, era mucho más hermosa, mucho más melodiosa. Y hasta aquella mancha en la piel que ella le había contado que tenía, en la mejilla, ¿no?, en la cara, que habían hasta bromeado con aquella mancha, ahora parecía una obra de arte para Luis. Y empezó una relación que ya pasó del campo virtual a lo personal. Se empezaron a ver mucho más seguido. Cualquiera hubiera apostado en aquellos fríos escalones que ese iba a ser un romance muy duradero. Pero contra todo pronóstico, Luis cometió muchos errores como novio. Así que Victoria lo dejó 4 meses después. Se quebró la pareja, ella decidió no verlo más. Y bueno, ahí Luis se dio cuenta con aquella pérdida lo que valía Victoria. Ahí se dio cuenta. O sea, él se había mandado errores como confiando en un próximo perdón siempre. Y ahora que no la tenía más, se dio cuenta que lo que perdió era muy grande. Se dio cuenta cuán enamorado estaba de ella. Luis quiso recuperarla, empezó a llamarla, se puso muy insistente y bueno, fue tan insistente que Victoria terminó por no atenderlo. Él siguió buscando la forma de comunicarse. Luis se queda sin nada, se queda con esa amargura y decide hacer lo único que tiene a mano, que es recorrer aquellos lugares que habían compartido con Victoria. Luis estaba bastante deprimido. Tanto, de hecho, que un día, sumergido, indulgiéndose en su propia depresión, con fotos de Victoria, volvió a ese lugar donde se conocieron, donde se vieron por primera vez en persona, aquellos fríos escalones. Y ahí estaba él sentado, cabizbajo, mirando fotos de ella. En aquella escalera, solo, mirando las fotos de Victoria, escucha una voz que le dice: no te pongas mal. Hola, ¿cómo estás? ¿Me puedo sentar a tu lado? ¿Te molesta? Él gira y descubre una mujer de mediana edad que lo miraba. Una mujer de unos 45 años, con unos anteojos de sol. Esto a él le extraña un poco, pero no tiene el valor de decir que no. Y la señora se sienta al lado suyo. Y aquella mujer se sienta en el mismo lugar que se había sentado Victoria en aquel día mágico. Aquel día tan cercano y tan lejano a la vez. La mujer señala una de las fotos y le pregunta: ¿quién es la chica? Él por un momento se tienta a decirle que no es problema de ella. O sea, ¿cómo es esto? Una extraña viene, me hace preguntas de esto, ¿qué pasa acá? Pero él le cuenta. Y le dijo: era alguien muy importante para mí. La mujer le dijo: ¿se pelearon? Y algo así, le respondió Luis. Ella rompió conmigo, fue culpa mía. Y como si fuera una confirmación, ella entonces le comienza a hablar con una energía increíble, con una convicción formidable. Le dice: tú tienes que ser lo suficientemente hombre para ganártela de vuelta. Tienes que insistirle, tienes que volver hacia ella. Todo esto va a depender de ti y únicamente de ti. Y tienes que saber que es posible. Empezó a decirle que insista, que no la pierda, que hay una posibilidad, que la llame, que la busque, que hay una solución, que puede recuperarla. El único que puede cambiar todo sos vos, le dijo claramente. Él se queda choqueado
Y antes de que tan siquiera pueda ahondar en aquellas palabras, la mujer le da un beso en la mejilla. Anuncia que se tiene que ir y tan rápido como vino, se fue. Y un detalle que le extrañó enormemente es que estuvo seguro de que en la mejilla esa mujer tenía una mancha. Aquella mujer tenía la misma marca que tenía Victoria, en el mismo lugar, con la misma forma. Luis dejó la foto, levantó la vista y la mujer no estaba. Se levantó de la escalera, empezó a buscar, a correr, a irse por el lugar donde vio salir a la mujer y no hubo caso. La mujer había desaparecido. Luis no podía creer lo que estaba sucediendo. En su cabeza resonaban las palabras de esta misteriosa mujer una y otra vez. Él quería recuperar el amor de su vida, así que decidió ponerse en contacto con Victoria y luchar por ella. Después de este encuentro extraño, Luis empezó a hacerle caso al consejo de la mujer. Empezó a llamar a Victoria nuevamente, buscando la manera de contactarse, y no había caso. Sus llamados no eran respondidos. Comenzó a mandarle mensajes de texto a su exnovia, a Victoria, correos electrónicos, pidiéndole que lo perdonara, diciéndole, afirmándole, recalcando que la amaba, que la quería de vuelta. Pero sus mensajes eran ignorados, y sin embargo él seguía y seguía y seguía metódicamente. Te amo, por favor, vuelve conmigo, vamos a hablar. Terminó rindiéndose. No podía hacer nada. No podía dar con Victoria. Tuvo que pasar casi un año antes de que Victoria diera señas de vida. Desde otro número de celular le dijo, mira, este es mi nuevo número, agéndalo. La alegría de él fue increíble. Y su primera reacción fue demostrarle que seguía tan entusiasmado con ella como el primer día. Inmediatamente llama al teléfono, escucha nuevamente su voz, no lo puede creer, y ella le cuenta. Ella le cuenta que cuando rompieron, cuando se alejaron definitivamente, triste, angustiada, buscó una nueva pareja. Llegó otro chico a su vida, alguien mayor. Parecía buena persona, era el típico sujeto que vino a consolarla. Se había gestado una suerte de relación, pero había llegado el punto en que ese tipo le había pedido tener relaciones sexuales. Y Victoria le dijo que ella no estaba preparada, que no quería. Así que el sujeto la violó. Después de escuchar esto, Luis se dio cuenta que todo coincidía, que después de aquel extraño encuentro con aquella mujer, había tenido un tiempo de haberse contactado con Victoria, habría llegado a salvarla de este hombre que la perjudicó tanto. Y entonces todo cerró. Los tiempos, el encuentro, sentarse en el mismo lugar que Victoria, aquel día mágico, la mancha en la cara, no quedaba otra. Aquella mujer con la que se había encontrado era una Victoria del futuro. Una Victoria que regresó de alguna manera, quebrando las leyes del tiempo, llegó hasta Luis para darle este aviso, para decirle que él podía cambiar las cosas. Y le había pedido por favor que la salvara, que él era el único. Ella se lo dijo con esas palabras: el único que puede cambiar todo sos vos.
Esta es una historia tan sorprendente como inquietante. La misma parece sugerir que una persona es capaz de transgredir las leyes del tiempo para pedir ayuda y así salvarse de un destino nefasto. Esto parece imposible de concebir, aunque hay algunos científicos e investigadores que manejan algunas teorías que podrían explicar lo sucedido en este caso de Luis y Victoria. Bueno, lo que relata la historia de lo que le pasó a Luis con esta presencia de la Victoria del futuro, aparentemente, podría haber dos teorías, ¿no? Una, si se quiere, un poco más o más científica, que tendría que ver con el tema de los universos paralelos, los agujeros de gusano que se pueden abrir en un punto, porque así como hay agujeros negros en el espacio, también hay micro agujeros negros o agujeros de gusano que se pueden abrir en cualquier momento y según determinadas circunstancias en el plano donde nosotros nos movemos. Eso podría llevar a que si yo ahora cruzo la calle en el momento que se abre un micro agujero negro, puedo desaparecer de este plano y aparecer dentro de 100 años o 50 años en el futuro o en el pasado, porque se dice que son portales de espacio-tiempo. El agujero de gusano abre un salto entre dos puntos haciendo un pliegue en el espacio. Sería básicamente como que estás caminando de un lado a otro y te topas en el camino con una puerta o con un agujero literal y te caes por él. Y básicamente pasas a otro plano al mismo tiempo en el mismo lugar. O incluso a otro plano, otro tiempo y otro lugar. Teóricamente, perfectamente posible. La persona, el viajero, se puede considerar que sabía de antemano que iba a viajar, porque todos los indicios del relato dan de que iba hacia un lugar determinado, que era el lugar de la primera cita con su exnovio, esperando encontrar a ese exnovio en ese momento, e iba con un propósito determinado. No hay nada de casual en ese encuentro. Esta mujer sabe que tiene el tiempo limitado. Cuando se tiene que ir, está básicamente cronometrándose el tiempo. Si no, probablemente hubiera intentado seguir dirigiendo, digamos, cómo funcionaba la relación para que todo vaya de la mejor forma posible. Pero no, es una única cita, una única oportunidad, un único momento. Es todo lo que tiene y es por un periodo determinado. Si un viajero en el tiempo establece de una manera firme que algo va a suceder, inmediatamente lo convierte en destino. Una persona podría llegar a cambiar las cosas siempre y cuando se refiere a ellas de manera natural, de manera indirecta. Uno tendría que dar sugestiones, uno tendría que dar consejos, mover pequeños hilos, empujar determinadas cosas, nunca de manera directa. No podría llegar y presentarse: hola, soy Victoria, viajé en el tiempo, porque aunque el sujeto se lo crea, ya puede evitar de que cambie lo mismo que quería cambiar. Esta mujer solo puede de manera indirecta apuntarlo en la dirección correcta y esperar lo mejor. Y es aquí donde viene la parte más importante, porque si consideramos el viaje en el tiempo como algo que se cuenta unos 20, 25 años a partir de ahora, teniendo en cuenta la edad de la mujer, ese viaje en el tiempo todavía no se efectúa. Ese viaje en el tiempo se efectúa dentro de 20, 25 años. Y es posible que esta mujer sepa los detalles del viaje en el tiempo, que es un evento totalmente circunstancial, gracias, por ejemplo, a este programa. Porque lee los detalles, sabe las partes específicas que se van a realizar y 20, 25 años a partir de ahora ha tenido toda una vida de preparación para qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a decir y cómo va a cambiar las circunstancias. O sea que está interesantísimo lo que decís, porque de cierta forma como que este programa podría ser también el gran motivo de ese viaje en el tiempo o lo que le dio la información necesaria para hacerlo. Exacto. Y en ese aspecto este programa se vuelve un protagonista lateral de la misma historia, porque esta historia todavía no concluye. Es más, es posible que la historia inicie aquí. La otra teoría es que nosotros tenemos un cuerpo físico y otros cuerpos sutiles que nos permiten movernos en diferentes planos. Uno de esos cuerpos sutiles se llamaba el cuerpo astral, por ejemplo, ¿no? Que incluye el cuerpo emocional más el cuerpo mental. Ese vehículo
es el que durante la noche, cuando nosotros descansamos, va al plano de los sueños y se mueve, pero lo hacemos, lo que sería un viaje astral, pero lo hacemos básicamente de forma inconsciente, o sea, lo hacemos dormidos. Suele suceder, a veces ha pasado de gente que despierta y tiene lo que se llama un sueño lúcido, en el donde es consciente de que su cuerpo astral está realizando un viaje en otra dimensión que no es la que se encuentra su cuerpo físico, ve su cuerpo físico durmiendo, a veces se asustan, vuelven abruptamente al cuerpo físico o a veces disfrutan de la experiencia y pueden recorrer lugares a voluntad, digamos. El tema es que todos podemos llegar a realizar un viaje astral por tiempo y espacio a través de diferentes detonantes. Por lo que es la historia de Luis y Victoria, sobre todo lo que es la historia de Victoria, luego que se separa de él, que tuvo esta relación de abuso y demás, todo haría suponer que hubo dos puntos como de contacto. Luis recordándola, con todo ese sentimiento de pérdida por no haber podido seguir la relación con ella, o sea que estaba como de alguna forma receptivo a su energía, y ella en un futuro, porque por la descripción de que es una mujer de 40 y tantos años, en un futuro probablemente y a raíz de las secuelas que puede haber dejado esa relación de abuso que tuvo después, pueden haber coincidido, si bien en tiempos distintos, pero en un mismo punto, y se puede haber generado como una conexión que hizo que ella se conectara con Luis, haciendo una especie de viaje astral al punto donde él estaba receptivo a su energía y se pudiera producir ese encuentro donde ella se acerca, dialoga con él, le pide que insista en retomar la relación y él puede llegar a incluso tener un contacto leve físico con ella a través de la cercanía hasta poder percibir las características particulares de su lunar. Yo creo que tiene un poco más que ver con eso, ¿no? Que se puede haber producido un viaje astral por parte de ella en el futuro y que lo trajo al punto donde estaba Luis recordándola con todo ese sentimiento. Digo, bueno, indudablemente que la fuerza psíquica, emocional, más el deseo mental de ella de recordarlo y él de acercarse a ella, puede haber producido ese encuentro, ¿no? Lo interesante de esta historia es que nos deja pensando cuando la descubrimos por primera vez. Parece involucrar todo el tema de los viajes en el tiempo y las diferentes dimensiones, y me gustaría saber un poco qué pensás o qué impresiones tuviste cuando la descubriste. Me pareció sin duda una historia increíble. Si es factible o no, no es nuestro trabajo ahondar en ello, dilucidarlo. Pero sin duda las posibilidades son infinitas. Y en vísperas, en una época en la que muchos grandes científicos, como por ejemplo el señor Stephen Hawking, hablan de que este tipo de cosas son posibles y que existen otros tiempos y otras dimensiones, sin dudas es una historia para tener en cuenta. El único que puede cambiar todo sos vos, le había dicho esta misteriosa mujer a Luis. Estas palabras quedaron marcadas a fuego en la memoria de este muchacho, porque Luis aún cree que a pesar del esfuerzo sobrenatural de su amada por salvar lo que tenían, él le falló. Le falló por segunda vez. Esta historia nos invita a reflexionar sobre esa cantidad de mensajes que aparecen de manera subliminal en nuestras vidas. Tal vez, detrás del más pequeño de los detalles, como por ejemplo una frase, se esté escondiendo un secreto que es capaz de modificar no solo nuestro destino, sino el de muchas personas. Seguramente, si estuviéramos más atentos, descubriríamos que perfectamente camuflados en la cotidianidad de nuestras vidas, hay una cantidad de mensajes enviados por las voces anónimas.